Bueno, en relación a esto vamos a abordar ahora el segundo punto que tenía que ver con las formas de representación artísticas que también formaban parte de esta puja confrontativa dentro del mismo comunismo. Como decíamos, el comunismo de Stalin venía desarrollando lo que se conoce como el realismo socialista, es decir, estos postulados heredados del realismo socialista del siglo XIX, que Stalin había usado muy hábilmente para solventar formas de validación, formas de autentificar, de naturalizar lo que era tanto su figura como las formas de desarrollo del trabajo, de la vida social, de las disposiciones de gobierno que sucedían dentro de la Unión Soviética. Entonces decíamos en su momento como el realismo socialista se entiende que es una forma de representación realista más cercana a lo que sería el realismo del Renacimiento, con obviamente el destacado de favorecer dentro de esa representación realista los tópicos o las características que hablaban en favor del gobierno soviético. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una pintura de los trabajadores del tendido de alumbrado en la Siberia, y vamos a mostrar de una forma muy realista, de una figuración muy realista de estas personas que trabajaban en estas obras, como si fueran héroes, ¿no? Como si fuera una gesta heroica y como si esos trabajadores estuvieran orgullosos de lo que estaban haciendo, cuando en realidad a lo que vamos era que el trabajo, si bien la gesta era muy importante, el tendido del alumbrado en la Siberia era muy importante, los modos de producción y los modos de desarrollo de esas jornadas eran miserables. Los trabajadores se morían de a montones por las condiciones en las que se desarrollaban, y eso no aparecía en ese realismo muy selectivo en favor del relato del discurso del gobierno soviético de Stalin. Bueno, ¿qué es lo que de alguna forma se entendía del maoísmo? Que esas formas de representación artísticas son formas que están mucho más cercanas de los ideales burgueses que de lo que debe ser el rompimiento, la ruptura ideológica que significa el comunismo, el marxismo. Esto se había planteado, lo habíamos visto en su momento cuando, por ejemplo, Malevich, el pintor, y todo el grupo Unovis, un grupo de artistas alineados detrás de él, como los grupos de actores, de trabajadores actores en realidad, de los prolecults, estos grupos que generaban luego de la jornada de trabajo, iban a diferentes fábricas y hacían especies de performance teatrales, artísticas, para colaborar hacia la concientización de clase. Bueno, estos grupos tenían una serie de principios que de alguna forma va a retomar las juventudes, tanto en Europa o lo que es la revolución cultural en China, que proponían que, por ejemplo, las formas de representación del comunismo no pueden ser las mismas formas de representación del arte venido tanto del arte católico como del arte burgués, o de las formas de culturización y educación también provenientes de la escolástica católica como de la alfabetización burguesa, ¿no? Esto lo proponía Malevich y decía: las nuevas formas de desarrollo cultural en la Unión Soviética tienen que ser abstractas, visuales, no académicas. Estaban en contra del academicismo, del actor, sobre todo los prolecults, ¿no? Estos grupos actorales que decían estas formaciones académicas no hacen otra cosa que someter al arte teatral, en este caso, a una línea jerárquica vertical, ¿no? Donde aparece una especie de estructura y de dogma que se impone a las formas representativas, y esto es muy típico a las formas de opresión y de represión de la libertad de expresión humana heredadas de la burguesía, heredadas incluso de la aristocracia, heredadas de la escolástica católica. También hablaban de la alfabetización, ¿no? Cómo no había que
de alguna forma que la alfabetización había sido útil, pero que esa alfabetización tenía que ser con las reservas de entender que los discursos que iban a ser objetivo de la alfabetización no podían ser los mismos discursos provenientes de la época zarista en el caso de Rusia y en el resto de Europa provenientes de la educación burguesa o católica. Bueno, todo esto se pone en cuestión en la película y aparece un cuestionamiento muy claro al realismo que nos va a acercar a los principios basinianos que hablábamos en las clases anteriores, donde incluso uno de los personajes dice, en un momento de la película, dice, el personaje que se suicida, dice, el arte no es la visibilización de lo real, la representación de lo real, sino visibilización pura, ¿no? Es decir, no es que la realidad aparece reflejada en el arte, sino que el arte es realidad, como para trazar las diferencias. ¿Realidad de qué? Bueno, realidad de aquel que la produce, realidad perceptiva, que si busca tejer puentes de identificación con el espectador o con aquel que se acerca para presenciar esa representación artística, no es en base a la búsqueda de una realidad inmanente que sería común para el artista como para el espectador. No, los puentes de identificación tienen que ser en que la expresión artística de tal artista es su realidad perceptiva y el espectador debe poner en juego su propia percepción para ver en qué puntos coincide y para ver en qué puntos disiente y a partir de ahí estructurar su propia construcción perceptiva. No sé si se entiende la diferencia. Bueno, eso es lo que de alguna forma, tomando los preceptos que ya había dicho en su momento André Bazin y que venimos repasando en todas las clases, es lo que resurge aquí en los personajes y en la forma misma de la película. Porque Godard retoma muchos de los postulados de sus películas anteriores, obviamente adaptados a la forma del contenido, pero que tienen que ver justamente, primer punto fundamental, con casi la ausencia de una narrativa, ¿no es cierto? Es decir, la película casi podríamos decir que no tiene narración, y si tiene una narración es muy vaga, y como hemos hablado en Sin Aliento, o como hemos hablado en El Desprecio, es una narración que si tiene algún grado de importancia estaría en un segundo, tercer, cuarto nivel, ¿no? Que la importancia en realidad en la película, en este caso, aparece en el contenido, ¿no? Más también en la forma, que es una forma, como decíamos antes, muy folletinesca, muy de segmentos discursivos, tanto de los personajes como de los mensajes que aparecen. Es una forma como si fueran pequeños panfletos, ¿no? Cada instancia de la película son pequeños panfletos en el que cada panfleto tiene una especie de argumentación en relación a el contenido político. Por eso también la estructura, el tronco de la película son las diferentes clases, discursos que hacen los diferentes personajes hablando al público, ¿no? Bueno, la narrativa queda casi en una tercera, cuarta instancia. Realmente el desarrollo de la célula, el éxito o no éxito de la célula en cuanto a sus intenciones y demás, tiene demasiada importancia. Si bien obviamente hay un desarrollo, hay un principio y un final, que es lo que abarcaría todo ese verano, en el cual estos jóvenes que no están estudiando están planificando qué es lo que van a hacer cuando vuelvan a clases. Bueno, eso es muy vago y aparece muy difuso.